¿Qué pensarías de mí si en esta caja yo tuviera escrita la fórmula para poder sanar la enfermedad más terrible y mortal que hay en el mundo? Y no es COVID-19. ¿Qué pensarías de mí si yo tuviera la cura para la enfermedad y simplemente decidiera guardarla para mí mismo y no compartirla con nadie? A lo mejor si no estás enfermo, no te importaría mucho. Pero si tú tuvieras esa enfermedad y supieras que aquí está la cura, al principio a lo mejor amablemente me pedirías que lo compartiera contigo. Pero al ver mi egoísmo y mi falta de empatía hacia ti, te aseguro que me exigirías que yo te compartiera esta cura. Quiero decirte que tú y yo, hermanos, tenemos en nosotros mismos la cura para la más terrible enfermedad que ha pasado el ser humano. Una enfermedad, fíjate bien, que ha ocasionado el 100% de mortandad entre los seres humanos. Esa enfermedad se llama el pecado. Porque fue a causa del pecado que la muerte entró en el mundo y el mundo experimenta el dolor, el vacío, la pérdida, la miseria que trae la muerte a los seres humanos. Hermanos, el Señor en el Evangelio nos ha dado la cura para esta enfermedad. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él vino para derrotar de una vez y por todas a la muerte. Y vino para llevar en su cuerpo en la cruz nuestros pecados y así darnos, fíjate bien, perdón, salvación y reconciliación en Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de cristianos se guarda esto para sí mismo. No lo comparten con las personas que al igual que nosotros estaban viviendo en la miseria que trae el pecado a nuestras vidas. Y en esta mañana el deseo de mi corazón y mi oración al estar preparando esto que te estoy compartiendo es que tú y yo podamos renovar nuestro llamado a ser luz en el Señor. Y es que, hermanos, tenemos algo buenísimo con nosotros. Tenemos un gran tesoro que Dios nos ha dado sin merecerlo. Un tesoro que nos ha dado para sacarnos de la miseria espiritual y llevarnos a la vida abundante que hay en Cristo. Un tesoro que si lo comprendemos, si lo asimilamos y lo aprovechamos, nos va a llevar a experimentar las riquezas y la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, tú y yo hemos recibido una gran bendición, quizá que no alcanzamos a comprender cabalmente. El tesoro del Evangelio es tan bueno, hermanos, que no debemos tenerlo solo para nosotros, para nuestra bendición y beneficio. No podemos guardarlo en secreto. Nos ha sido dado para compartírselo a otros, en especial a los que amamos y también a los que no conocemos. Debemos hablarles de este tesoro que tenemos, porque ellos viven en la miseria y en la destrucción que deja el pecado. ¿Qué va a ser de tu familia que no conoce al Señor? ¿Ya se te olvidó que van por el camino ancho que lleva a la destrucción? ¿Ya se te olvidó que hay preparado un lugar donde el fuego arde, donde el hollín y el gusano nunca mueren y que está destinado para Satanás y sus ángeles?
pero también para todos aquellos que han decidido no conocer a Dios y no seguirle. ¿Cuál es el tesoro del Evangelio que hemos recibido? Es el siguiente, hermanos. Dios ha tomado personas pecadoras, como tú y como yo, personas rebeldes, personas malvadas, personas que éramos enemigos de Dios, y ha hecho una transformación increíble. Quiero que veas la siguiente imagen. En el lado izquierdo ves un trozo de carbón mineral. Y del lado derecho, ¿qué ves? Un diamante. El primero no vale prácticamente nada. Es feo. No es algo deseable. El segundo es una joya preciosa con altísimo valor en el mercado. Lo increíble es que están hechos de lo mismo. Pero hubo una fuerza de transformación que cambió ese horroroso trozo de carbón en ese hermoso diamante. Hermanos, Dios ha hecho exactamente lo mismo contigo y conmigo. Tomó personas rotas, personas rebeldes, personas malvadas, personas que vivían en la miseria del pecado. Y ahora nos ha hecho, hermanos, sus joyas para presumirle al resto de la creación su carácter de amor y de bondad que Él tiene. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta? Vamos a leerlo en Reina Valera 60 y si no, lo puedes ver en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo lees conmigo, por favor? Vamos a leerlo todos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, para que lo asimilemos mejor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, sé que este versículo quizá lo conoces. De hecho, cuando enseñé verso a verso Primera de Pedro hace 2 años, justo hablé de este pasaje también. Y aquí en este breve pasaje de Pedro, hay 4 tesoros, 4 cosas extraordinarias que Dios nos ha dado a cada uno de los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. La primera cosa que Pedro dice es que ahora somos un linaje escogido. Y quiero que lo reflexiones. Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido. Y mira, una de las cosas que a mí me hacía sentir mal cuando era yo chiquillo, allá en mi barrio en Orizaba, Veracruz, era cuando mis amigos, mis camaradas decidían jugar fútbol. Porque yo nunca fui bueno para jugar fútbol. Ya más grandecito me gustó el básquet, me gustó el vóley, pero para el fútbol la verdad soy bastante maleta. Y entonces, tú sabes, ¿no? Se juntan los más buenos y uno es el dueño del balón, el otro es el que más la mueve, ¿verdad? Y dicen, vamos a hacer los equipos, ¿no? Y entonces empiezan a escoger. ¿Y a quiénes escogen primero? ¿A los más chafas o a los más buenos?
Bueno, pues empezaban a escoger a los más buenos y pues yo me iba quedando ahí entre el montón de los que no iban siendo escogidos. Incluso llegaba un momento en que casi era el último. Y alguien que me apreciaba de los que jugaba bien decía, bueno, pues órale tú, chamorrín, vente para acá, ¿no? Y me escogía. Decía mi hermano en aquellos años que yo tenía la habilidad de un sapo muerto en el área. O sea, 0. Pues Dios nos escogió, hermanos. ¿Y qué vio Dios en nosotros? ¿Puedes poner la imagen? ¿A poco somos joyas que Dios escogió por su belleza, por su valor? Quiero que veas la siguiente, porque no éramos joyas. Somos pecadores. Somos rebeldes. Somos malvados. Somos enemigos de Dios por nuestras acciones. Más bien éramos eso. Perdón, no quiero herir la autoestima de nadie. Pero éramos algo que se echó a perder. Podrida llaga. El Señor, el Rey soberano, descendió en medio de eso. ¿Y qué dijo? ¿Voy a escoger lo mejorcito? No. Toda esa basura está destinada a la destrucción. Todos los seres humanos estamos destinados al juicio eterno de Dios por lo que hemos hecho. Pero Dios, queriendo mostrar su carácter de amor y su bondad, proveyó un camino, una manera para que los seres humanos pasáramos de ser simples trozos de carbón a hermosas joyas de diamante. Y el Señor de la gloria caminó en medio de ese basurero. ¿Y sabes? Te escogió a ti. Me escogió a mí. No había nada digno en nosotros para que nos escogiera. Y así como me sentía yo humillado, ¿verdad? Cuando estaban escogiendo el equipo de fútbol, el Señor soberano me escogió. Hermanos, eso es algo extraordinario. ¿Quién levanta basura? Y sí sé que hay pepenadores, ¿verdad? Pero levantan lo mejorcito. ¿Quién levanta lo peorcito? Nadie. Y eso es algo que quiero que lo asimiles en tu mente y en tu corazón. El Señor te escogió. Eres un elegido de Dios. Eres un linaje escogido. Eso sería suficiente. Pero nuestro Dios es generoso. E hizo mucho más. ¿Qué dice Pedro? Segundo lugar, nos hizo real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que habiendo estado lejos nosotros, que siendo extraños a la casa de Dios, al reino de Dios, Dios nos ha elevado a una posición de privilegio. Ahora somos sacerdotes del Rey. Y a lo mejor no lo entendemos, pero quiero tratar de explicártelo de una manera sencilla. ¿Cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Básicamente eran dos funciones. El sacerdote, fíjate bien, se presentaba ante Dios representando a muchas personas
Y al mismo tiempo el sacerdote se presentaba de parte de Dios hacia esas personas. El sacerdote tiene el privilegio de estar en un contacto, en una relación libre con Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él se ha presentado delante de Dios con su propio cuerpo, con su propia sangre, en favor nuestro, pero al mismo tiempo Él se presentó ante nosotros como el Dios hecho carne, como el Dios cercano que quiere que lo conozcamos. Hermanos, en el Antiguo Testamento solo una familia tenía el privilegio de ser sacerdotes. ¿Alguien se acuerda cuál familia era esa? La familia de Aarón. No eran incluso todos los levitas. Solo los descendientes de Aarón tenían el privilegio de ser sacerdotes. Uno de los cambios más enormes que el Señor hizo a través del nuevo pacto en la cruz es que todos los creyentes ahora son sacerdotes del Rey. Nada nos impide llegar a la presencia de Dios. Por eso podemos ir ante Él en oración. Por eso podemos adorarle, por eso podemos llamarle Padre mío, por eso podemos entrar confiadamente a la misma presencia del Señor, al trono de su gracia. Tenemos también el privilegio, hermanos, de representar al Señor ante las demás personas. Tú y yo somos embajadores del Rey. Las personas, fíjate bien, hay muchos no creyentes que jamás entran a una iglesia, que ni por equivocación agarran una Biblia, que no escuchan música cristiana y alabanzas. Hay muchos, tú los conoces. ¿Y cómo les va a hablar Dios a ellos? A través de ti, a través de mí. Por eso dice el apóstol Pedro, Él nos ha escogido especialmente a nosotros y nos ha hecho sus sacerdotes, sacerdotes del Rey. Tenemos el privilegio de ir a la presencia de Dios, pero también tenemos el privilegio y la responsabilidad de representar a Cristo delante de las personas que no le conocen. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, amigos, que nosotros estemos viviendo la fe que tenemos en Cristo, para que aquel que no lee su Biblia, aquel que no va a la iglesia, aquel que no escucha de Dios, pueda mirar la gracia de Dios en ti y en mí. Amén. Entonces somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Y ahora qué somos? Número 3. Somos una nación santa. Quiero que mires la imagen. Antes, cuando se hacía una fiesta, se usaba la mejor vajilla. ¿Cierto o no? Me acuerdo, y mis hijas se deben acordar de una comida que nos invitó un hermano. Algunos lo conocen, el hermano King Douglas. Él viene a veces en los inviernos acá, él es canadiense, fue misionero. Y en cierta ocasión, él muy amablemente nos invitó a su casa a comer. Y algo que nos sorprendió a mí, me acuerdo que mis hijas lo comentaban, era que puso una vajilla súper elegante en la mesa. Y uno se siente honrado. Porque ahora en las fiestas, ¿cuál es la vajilla que se usa? Justo la que está de su lado izquierdo. Los platos desechables, los tenedores desechables, todo desechable porque nos da flojera lavar, yo te entiendo. Pero quiero decirte que nadie se siente honrado si le sirves en un vaso desechable.
Pero si tú quieres honrar a alguien, sacas la mejor vajilla. Y esa vajilla no se saca todos los días, ¿verdad? ¿Cuándo se saca? Para una ocasión especial. Te digo esto porque quiero enseñarte lo que significa la palabra ser santo. Ser santo, hagios en griego, significa básicamente estar apartado para algo especial. Fíjate bien. Éramos como vasos desechables ya usados antes de conocer a Cristo. Pero ahora el Señor nos ha hecho parte de su vajilla especial. Y nos ha reservado para un momento especial, para sus propósitos, para su gloria. Eso significa ser nación santa. Olvídate de aureolas, olvídate de cara de yo no rompo ni un plato. Santo significa estar apartado para Dios y sus propósitos. Y nosotros somos esos cubiertos de plata, esa vajilla de porcelana con filo de oro. Nosotros, el Señor, en su gracia y misericordia, habiendo sido algo realmente repugnante, nos ha hecho personas para sus propósitos y para su gloria. Entonces somos linaje escogido, somos una real sacerdocio y una nación santa. Y ahora, cuarta cosa, ¿qué somos? Dígamelo usted, ¿qué somos? Un pueblo adquirido. Un pueblo comprado por el Señor. Esta anécdota que te voy a contar, quizá ya la has escuchado de mí varias veces, pero a mí me encanta esta anécdota para explicar lo que significa haber sido comprado por el Señor. Cuentan la historia de un niño que en su casa eran carpinteros, talabarteros. Y entonces este niño decidió fabricar un barco con sus propios materiales, sus propias manos, y lo hizo realmente hermoso. Invirtió mucho tiempo, dinero y esfuerzo en cada uno de los detalles. Y llegó el momento de probar el barco en un río que pasaba cerca de su casa. Y entonces tomó su barco, que tanto esfuerzo, tiempo y dinero le había costado, lo puso en el río. ¿Y qué creen que pasó? El barco comenzó a navegar y se veía padrísimo. Pero de repente él se dio cuenta que el barco se alejaba y la corriente era tan buena y el barco era tan bueno para nadar que simplemente lo perdió de vista y el barco se le fue y se lo perdió. Corrió y corrió y no logró alcanzar el barco. Años después, cuando él ya era adulto, visitó una ciudad que estaba varios kilómetros abajo, de aguas abajo del río. Y entonces al ir caminando en la calle principal, miró de repente en una vitrina su barco que ahí estaba exhibido para la venta. Se veía hermoso. Él recordaba cómo de niño había disfrutado construir ese barco, cómo ese barco había significado tanto para él, pero lo había perdido. El gran problema, hermanos, es que ahora ese barco tenía un precio. Estaba a la venta. Ya no era de él. Así que entró a la tienda, preguntó cuánto valía, el precio era bastante alto, pero para este hombre valía tanto ese barco que estuvo dispuesto a sacar su cartera y pagar por el barco que él había hecho. Cuando finalmente el dueño de la tienda le entrega el barco en sus manos, él lo toma con mucho cariño, lo repega a su cuerpo y le dice al barco: ay, barquito, has sido doblemente mío, porque yo te hice y yo te volví a comprar.
Hermanos, justamente eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Él nos hizo. Él nos creó. Somos especiales para Él. Invirtió tiempo, esfuerzo, no sé si dinero, pero Él hizo seres especiales en ti y en mí. Pero nosotros nos perdimos. Voluntariamente nos extraviamos. Decidimos caminar en nuestros propios caminos, en nuestra rebeldía y padecer la miseria de estar perdidos, sin fe, sin esperanza y sin Dios. ¿Y sabes? El Señor tuvo que volver a pagar por nosotros. Cuando Él fue clavado en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por cada uno de nosotros para volvernos a comprar. Así que si tú estás siguiendo a Cristo, si tú le has conocido, ahora eres doblemente del Señor, porque Él te hizo y Él te volvió a comprar. Amén. Entonces vean lo buenísimo que tenemos en Cristo. Somos escogidos de Dios, linaje escogido. Somos sacerdotes del Rey. Somos nación santa. Hemos sido apartados para Dios y sus propósitos. Somos la vajilla más finurris. Y somos un pueblo adquirido por el Señor. ¿Se le hace poco? ¿Se le hace poco? Es muchísimo, hermanos. Tenemos una gran bendición de Dios. Hermanos, pueblo adquirido por Dios somos del Señor. Y mira lo que dice Pedro al final de este versículo. Acompáñame a leerlo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para aquellos que les gustan los cómics, uno de los personajes más famosos es Spider-Man. Y una de las frases, que por cierto me llevaron algunos chicos de la iglesia a ver la función, ¿cómo se llama? La premiere, o ¿cómo se llama? La primera que proyectan ahí ahora que estuvo la nueva película de Spider-Man. Y una frase que no puede faltar en la saga de Spider-Man, en la primera la dice el tío Ben y en otras la dice la novia, pero la frase dice lo siguiente: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan, fans de los cómics? Pues déjame usar esa frase y ponerla así: una gran bendición conlleva una gran responsabilidad. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Has sido escogida? ¿Eres sacerdote del Rey? ¿Eres santa, nación santa? ¿Has sido comprada por el Señor? ¿Has sido comprado por el Señor? Esa gran bendición conlleva una gran responsabilidad. Tenemos la cura, pero no la estamos guardando. Mira, uno de los grandes problemas que yo veo en la mayoría de los cristianos evangélicos de nuestro tiempo es que no se completa el proceso de discipulado reproductivo o multiplicador en la vida del creyente. Mira, tan solo piensa en ti mismo. Alguien que fue obediente al Señor y que no se pudo guardar la cura, que no se pudo guardar el tesoro, te habló de Cristo. Invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para hablarte la palabra, ¿cierto o no? Y esa persona te empezó a enseñar el camino de la fe y te empezó a mostrar los primeros pasos en la vida cristiana. Finalmente recibiste a Cristo, comenzaste a caminar con Él, comenzaste a ser parte de una iglesia que es tu familia en la fe. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de la gran mayoría? Que no se repite ese ciclo virtuoso de que nosotros nos volvamos personas que estamos alcanzando a otros con el gran tesoro del Evangelio.
La gran mayoría de cristianos está muy feliz en su iglesia, con unas instalaciones bien chidas, con unas alabanzas a todo dar, con unos oradores y predicadores que entretienen muy bien y que son hasta chistosos para enseñar la palabra, pero no estamos, fíjate bien, en ese ciclo de poder cumplir el propósito misionológico de Dios al habernos dado tan tremenda bendición. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que publiquen. Y mira que sabes de publicar. ¿A poco no publicas en tus redes sociales? ¿Qué se publica en las redes sociales? ¿Qué se publica? ¿Qué publicas? Pues publicas lo bueno. ¿Te encuentras un buen meme? Lo publicas. ¿Te encuentras un buen chiste? Lo publicas. Te estás comiendo una buena comida, le tomas la foto y la publicas, ¿cierto o no? Estás pasando un buen momento en la playa, en una fiesta, lo que sea, lo publicas. ¿Por qué no publicas a Cristo? Porque si lo que ha ocurrido en tu vida al conocer a Cristo es lo máximo, pues debiéramos publicarlo. Quiero platicarte una historia que está en el segundo libro de Reyes. No lo busques, solo te la voy a platicar. El reino de Israel está sitiado por un rey sirio que se llamó Ben-Hadad. La ciudad capital de Israel se llamaba Samaria. Y este rey Ben-Hadad de Siria, otro país vecino, todavía existe Siria, fue a pelear con un gran ejército contra Samaria. En aquella época, si recuerdas, la gran mayoría de ciudades importantes estaban amuralladas. Y entonces una estrategia para poder ganarle a otro reino era sitiar la ciudad y no permitir que entrara ni saliera nada ni nadie. Y dice el texto bíblico que llegó a tal grado el problema adentro de la ciudad que había una gran hambre. Y por mucho dinero, fíjate bien, se compraba una cabeza de un burro, o sea, se comían las cabezas de los burros, era de mucho valor, 80 piezas de plata por comer una deliciosa cabeza de burro. Y también había otro platillo suculento que se vendía por mucho dinero, el guano de las palomas. Imagínate a qué grado llegó esa hambruna que una mujer hizo un negocio con otra mujer para comerse a uno de sus hijos. Y entonces mataron al hijo de la primera mujer y se lo comieron para no morir de hambre. Pero cuando llegó el turno de la otra mujer para dar su hijo, ya no lo quiso dar. Pero imagínate ese escenario de miseria, de hambre, de calamidad dentro de la ciudad. Y dice el editor de Reyes que había 4 leprosos. 4 que estaban en la puerta de la ciudad por fuera. Y entonces ellos dijeron, mira, si nos quedamos aquí donde estamos, vamos a morir de hambre. Si entramos adentro de la ciudad, también vamos a morir de hambre. Ahí la cosa está peor. Y allá afuera está el campamento de los sirios. Y entonces los leprosos estaban tan desesperados que dijeron, bueno, vamos a ver a los sirios. A lo mejor nos matan, pero pues de por sí vamos a morir. A lo mejor tienen misericordia de nosotros y nos dan algo de comer. Y entonces caminaron hacia el campamento de los sirios. Cuando llegaron al campamento, el campamento estaba vacío, pero con todas las cosas de los sirios.
Había ganado, había comida, había ropa, estaban las tiendas de campaña de los sirios, pero no había ningún sirio ahí. Dice el editor de Reyes, entre paréntesis, que es porque el Señor había mandado en la noche unos ruidos que parecían el estruendo de un gran ejército y provocó pánico en medio del ejército sirio y salieron literalmente en calzones huyendo de ese gran temor que tenían. Entonces cuando llegan los 4 leprosos, ¿qué creen que encuentran? Agua, comida. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues lo que hicieron ellos, empezaron a comer. Dice que entraron a la primer tienda que encontraron ya vacía y empezaron a tomar de la comida, a tomar del agua, a disfrutar de los manjares. Incluso ya que habían saciado el hambre, dijeron, ay, estas ropitas están buenas, y había joyas de oro. Y de repente uno de ellos dijo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Allá dentro de la ciudad están muriendo de hambre. Y nosotros estamos aquí egoístamente solo satisfaciéndonos. Y entonces, fíjate bien lo que hicieron los 4 leprosos. Ya habían comido, ya se habían vestido con nuevas ropas, ya llevaban sus moneditas y sus joyitas de oro en la bolsa, pero fueron a la puerta de la ciudad y les compartieron a sus conciudadanos de Israel las buenas noticias. Todavía el rey tenía cierto temor y mandó como una cuadrilla a mirar si esto era cierto. Y efectivamente, el campamento de los sirios estaba abandonado. Y cuando regresó la cuadrilla, todo el pueblo salió. ¿Y qué cree que pasó? Disfrutaron de la bendición de Dios. Hermanos, en Cristo tenemos algo buenísimo, ¿o no? Y debemos compartirlo. No te atasques tú de las bendiciones de Dios. Cerca de ti hay muchas personas con hambre de Dios. Hay cerca de ti muchas personas en la miseria y en la calamidad que el pecado trae. Hay muchos cerca de ti. Y Dios quiere que lo que Él ha hecho en ti, ese tesoro del Evangelio que ha puesto en ti, puedas compartirlo con otros. Amén. Así que, hermanos, una gran bendición conlleva una gran responsabilidad. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Dijo el Señor Jesús, vosotros sois, ¿qué sois? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No voy a entrar a explicar con mucho detalle estos versículos. Solo quiero recordarte que en aquella época la sal era un bien muy apreciado, porque no había refrigeradores. Y la sal era un material que servía para preservar comida. De hecho, si te gusta la cecina, una cecinita ahí bien asadita y todo, con sus nopalitos, ¿no? Ya tengo hambre. Es carne preservada con sal. ¿Sí? Si ya padeces como yo un poco de hipertensión arterial, come poquita, ¿verdad? Se te va a subir la presión, pero el asunto es ese. Era muy apreciada en la antigüedad porque servía para preservar alimentos. Incluso la sal
se daba como sueldo, de ahí viene el nombre de salario, ahí viene la raíz, porque la sal era como una moneda de canje para poder comprar cosas. Y el Señor dice que como sal, hermanos, preservamos nuestra sociedad con los valores que Dios nos ha dado en Cristo. Versículo 14. Vosotros sois, ¿ahora qué sois? La luz del mundo. Ahora, hermanos, déjenme aquí hacer una cosa. Nosotros no brillamos con luz propia, no somos estrellitas. Somos como la luna. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Él es la luz. Nosotros reflejamos la luz. Y dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y nos pone un ejemplo de una ironía. Dice, una ciudad asentada sobre un monte, pues no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era como una cubeta, un cesto, que era una medida de volumen. Y ahí nadie enciende un quinqué, una lámpara y la tapa, ¿no? Es lo que está diciendo el Señor. Sino que la pone, ¿dónde? Sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Por eso dice el Señor, así alumbre vuestra luz, ¿delante de quiénes? De los hombres, de las personas. Para que vean cómo cantas alabanzas. No. Para que vean cuántos versículos de la Biblia te sabes. No. Para que veas a qué iglesia vas. No. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? La luz que Cristo ha puesto en ti y en mí no se debe esconder. No se debe esconder. La luz que Cristo ha puesto en ti y en mí, ¿para qué sirve? Para alumbrar. Caray, nadie compra un foco fundido, ¿verdad? Un foco nos sirve para alumbrar. El Señor te ha dado ese gran tesoro del Evangelio. No para que seas un religioso evangélico, para que por tus buenas obras alumbres a los que no le conocen. Hermanos, ese es el gran problema de la iglesia de nuestro tiempo. No sé, como que somos demasiado respetuosos, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, de las creencias de los demás, por supuesto que debemos ser respetuosos. Pero lo que Dios hizo en ti es un poderoso testimonio del amor, la bondad y la gracia de Dios. No calles. Dilo a los demás. Publícalo así como publicas barbaridad y media en tus redes sociales. Diles lo bueno que es Cristo. Lo bueno que ha sido conocerle. Lo bendecido que eres ahora que estás en Cristo. Compártelo con aquellos que amas y también con los desconocidos. Porque sabes, tenemos la cura y ellos desesperadamente la necesitan. Terminemos con una oración.